y de pose, que a veces también ocurre, ¿no? Sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Violén? Hoy vamos a trabajar algo que en esta semana me impactó. Recibí un paciente de primera vez y ese paciente me cuenta que en uno de sus análisis surgió que su analista le dice, respecto de una pareja anterior de él, le dice, bueno, pero ¿de qué se queja si ella siempre fue así? ¿Sí? Uh-huh. Y esto lo trae en un sentido que, a ver, les digo las dos cosas. Por un lado, él lo trae en relación a lo que podríamos llamar el estrago, ¿sí? Esta cuestión cosificada, donde él quedó, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo hago para darme cuenta la próxima vez? Digo, en una posición totalmente... Eso es terrorífico. Terrorífico. Pasiva, digamos, acusatoria, autoacusatoria. Él escucha esto de parte de su analista, salió corriendo, digamos, de parte de su analista en este sentido, y yo lo que me puse a pensar es que es cierto que esta frase circula, ¿no? Circula entre los analistas, ¿no? Y vale la pena ponernos a pensar específicamente, digamos, al detalle, ¿dónde está el daño? Porque daño hubo, ¿no? Y el contenido verbal, como siempre decimos, ¿no? El contenido verbal, contenido, vamos a decir así, de la cadena significante, en cierto aspecto hasta podríamos decir que es correcto, en cierto aspecto. El punto es el tono, ¿sí? Es decir, la pulsión que allí se dio, ¿sí? Que inscribe en el sujeto, claro, inscribe en el sujeto una cuestión superyoica, ¿sí? Un mandato, ¿no? Y un castigo, o sea, también. ¿De qué te quejas si vos ya sabías? Vos ya sabías, exacto. El otro totalmente quieto, porque entonces, ¿qué se puede hacer con esto? ¿O qué podrías haber hecho con eso? Tampoco está puesto en esa pregunta. Exacto. Exactamente, lo cual también produce en el sujeto algo del orden del espanto en relación al futuro, ¿sí? Entonces, bueno, yo me puse a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros los analistas decimos cuando decimos, bueno, esta persona tenía estos rasgos desde el principio, ¿no? O sea, hay varias cosas en esa frase. Sí. Una es, siempre fue así. Otra es, ¿de qué se queja? ¿No? Es, gracias. After 6:31 dice, gracias siempre sumando. Y bueno, muchas gracias, porque esa es justamente la idea. El siempre y el nunca son indicadores de neurosis. Esto es muy importante, ¿no? Que los analistas lo tengamos en digamos, todo el tiempo, en el rabillo del ojo. Pero no solamente para escuchar a los pacientes, sino también para escucharnos nosotros, ¿no? Cuando aparece una frase del orden del siempre, ¿no? Uno ahí también puede producir un mandato superyoico, digamos, un punto neurótico en el sujeto, angustiarlo, ¿sí? Entonces, la otra es de qué se queja, ¿no? Y un paciente viene a análisis justamente porque no logra producir ese pasaje que es el que, bueno, con suerte y una buena transferencia y buenas intervenciones uno logrará ayudarlo a hacer ese pasaje de la queja. La queja en cierto punto es un motor, o sea, cuando no hay queja también hay que preocuparse. Claro. Cuando ¿Cómo le va a decir? Situaciones que por ahí, bueno, ¿no? Habría que quejarse un poquito de esto que está pasando. Claro, de hecho es cierto, ¿no? Esto que vos decís, sale es cierto, que cuando alguien no se queja o no se enoja o no, uno empieza a preocuparse allí. Claro, ¿no? Entonces, bien, siempre bien. Claro, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? Claro. Entonces, este punto de siempre fue así, ¿sí? Hay varias cuestiones, a ver. Lo primero
es ubicar que ahí hay una confusión entre una intervención que el analista cree que es en lo simbólico, ¿sí? Ahora les voy a decir por qué. Y que en realidad es una intervención en lo imaginario, ¿sí? Y como es una intervención en lo imaginario, el paciente la escucha así, de imaginario, digamos, de una persona a otra en espejo, y entonces lo ofende, ¿sí? Le produce estrago, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa intervención que el analista hace, ¿de qué te quejas? Si el otro siempre fue así. Ese punto, en lo simbólico, uno puede decir, bueno, tal vez esa pareja, esa persona, siempre, supongamos, siempre estuvo en lugar de hijo, ¿sí? O hija. Bueno, allí hay un punto, ¿sí? Pero no es todo de ella fue siempre así, porque si no, nos rigidiza, ¿no? A nosotros, como analistas, ya está, ya no hay nada que hacer, al paciente respecto de ese punto donde mira al otro y queda congelado y no vio, ¿no? Y entonces viene el castigo. Entonces, la intervención en lo simbólico es puntuar qué cosas, ¿sí?, no vio, supongamos, y en ese punto es cierto, ciertos puntos de fijeza en el otro, la posición, no sé, de hija, el punto, no también sé, de rigidiza, capricho, ¿no? Rigidiza al analista, al paciente y a ese otro, donde hace que el paciente no pueda ver como con otra soltura. Claro. Ahora, esta intervención, porque yo digo equivoca, cree que va a lo simbólico, pero en realidad es una intervención en lo imaginario y por eso produce daño. Porque si fuera una intervención en lo simbólico, es una intervención en relación al Edipo, en relación al inconsciente como una cuestión atemporal. Ustedes saben, el inconsciente tiene la característica, ¿no?, de ser atemporal, ¿sí? Y estar por fuera, ¿sí?, del pasaje del tiempo. De hecho, así nos damos cuenta, ¿no?, en la neurosis, porque el sujeto está congelado en un punto repitiendo y pasan los años y de repente dice, ay, ¿hace cuántos años que estoy con esto mismo, en el mismo lugar?, ¿no? Porque se salen del traspaso, digamos, ¿cómo se dice?, del transcurso del tiempo. La vida no les corre, o en todo caso les corre, y para cuando se dieron cuenta se pasaron 10 años, ¿no?, perdidos, la neurosis. Entonces, lo que sucede allí es que en lo imaginario es una imagen ilusoria y totalizante, mientras que en lo simbólico estamos hablando de el Edipo, de lo inconsciente, del no querer saber. Hablamos también de la cadena significante, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, a ver, en lo simbólico, una cadena, les voy a dibujar esto que en algún momento hemos hablado, ¿no?, de lo que es la cadena significante. Vamos a jugar a que estos son las representaciones, ¿no? Y decíamos, bueno, de aquí hay otra representación y esta se une a esta y esta se une a esta y así, ¿no? Bueno, y se va haciendo una red, bla, 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 bla. Bueno, esta red, ¿sí?, simbólica, que esto es el inconsciente, esto es la cadena significante, ¿sí? ¿Qué nos enseña Lacan cuando trabaja esto? Dice, bueno, la combinación significante entre, supongamos, este significante y este, produce retroactivamente un significado, ¿sí? Bien, eso es lo simbólico. Hay significantes y hay un significado retroactivo. Ahora, suponer que de lo que se trata cuando uno conoce a alguien es fijo, una cadena fija, con un significado fijo, donde esa persona es fija de determinada manera al inicio y entonces con el transcurso, no sé, supongamos una relación, como en este caso, de 12 años. Espera un segundo, Violén está hablando de cuando a veces un analista dice, ¿de qué te quejas si ya sabías que era así el otro? Porque alguien entró más tarde y preguntó de qué estamos hablando. A eso te refieres. No queda fijo en de qué te quejas si ya sabías cómo era. Y bueno, uno puede estar repitiendo esto durante años.
Claro, y en ese punto el daño que produce en el paciente escuchar semejante cosa donde lo cosifica a él en un no quisiste saber, no lo viste, ¿sí? En una cuestión acusatoria, ¿sí? Que se escucha así. Uno puede entender que el analista quiso intervenir en lo simbólico, pero sin haber tenido trabajado el Edipo de la esposa, ¿sí? Entonces, si no se trabaja la cuestión edípica de la esposa, de ninguna manera se puede decir, bueno, ella estaba fija ahí. Es una intervención en lo imaginario que provoca un daño en el sujeto. Yo pienso, entonces, te hago una pregunta, perdón. O sea, ¿de qué te quejas si el otro siempre fue así? Me parece que también deja de lado el pensar que uno siempre lo vio, uno paciente, ¿no? Sí, sí. Que uno siempre lo vio y nunca pudo hacer nada con eso también, ¿no? Porque para recibir eso uno tiene que también estar dispuesto o preparado, o como le querramos decir, a poder mover una fichita en eso. Y tal vez esa persona antes realmente no pudo ver que el otro siempre fue así, y que uno quedaba como consecuencia en un determinado lugar. No sé si me explico lo que estoy preguntando. En el orden de la impotencia, ¿sí? Entonces el sujeto queda ahí impotente, es tal cual como vos decís. Ahora bien, ¿cómo intervenir y cómo leer esto desde el nudo Borromeo? ¿Sí? Que este es el punto, ¿no? Hemos venido trabajando el nudo Borromeo en otros vivos, el tema de los discursos, ¿sí? Entonces, yo quiero mostrarles acá, ¿sí? Como algo que es esto, como esta imagen totalizante. ¿Sí? Más arriba, ahí está ahí. Bien. Ahí está perfecto. Esta imagen totalizante y de fijeza, ¿sí? Es una imagen ilusoria, ¿sí? Producto de lo imaginario, ¿sí? Ahora bien, la intervención en lo simbólico, donde sí podríamos decir, tal vez esa persona, la esposa de este paciente, quedó detenida en un punto, ¿sí? Pero no es toda ella, ni tampoco se puede usar el siempre, sino que lo simbólico, puntualmente como intervención, tiene que ser una intervención al detalle. ¿Cómo se dice esto? Si nos hacemos uno con esto de decir siempre o nunca, ahí producimos neurosis. Entonces, la intervención es al detalle, es respecto de este punto. Bueno, probablemente su esposa no pudo salir de ahí. ¿Por qué entonces existe lo real? ¿Por qué? Esto es lo que, contanos. ¿por qué? Digamos, esto es lo que quiero que ustedes piensen, porque si no, siempre seguimos entre lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Entonces, uno dice, ¿y por qué Lacan incluyó lo real? Porque si nosotros decimos en una relación todo está fijo, el otro es fijo, nosotros somos fijos, ¿sí? Fijos, digo, estamos siempre en el mismo lugar edípico. Si nosotros instalamos esta cuestión de fijeza, lo real no tendría ningún sentido aquí en el nudo Borromeo. ¿Por qué? Porque lo real es, ¿vieron como en el casino, en la ruleta, el cero? Ese cero que lo que produce es que nunca se pueda prever. Entonces, en una relación, ambas personas van a ir cambiando. Con suerte, los que nos escuchan saben que, no sé, piensen, imagínense o recuérdense hace 10 años atrás. ¿Ustedes están igual que hace 10 años? ¿Piensan exactamente las mismas cosas? Hay una parte de ustedes en la que seguramente algo de lo fijo está, pero también deben haber seguramente sumado muchas cosas. Esas cuestiones tienen que ver con lo real, donde el sujeto no solamente sigue la cadena significante, ¿sí? Como decíamos en esto, ¿no? La cadena pero significante. Se abren otras, o sea, hay algunas, pero otras se abren, se corren, se mueven. Otras, exactamente, y donde se combinan de modos distintos y donde aparece lo nuevo, y entonces el sujeto puede incluirse, ¿sí? En nuevas situaciones que le producen mover su pasado, ¿sí? Por eso el otro día en una de las
de las frases, ¿no, Alejandra, que vos elegiste, ¿no? Que decía ir y volver del pasado. Claro, porque en realidad no olviden nunca cuando trabajen con los pacientes que cuando van al pasado y trabajan ese punto, seguramente un punto de fijeza, tienen que terminar la sesión en el presente. Tienen que volverlo, digamos, más allá de que uno señale esta cuestión en el pasado, hay que darle la vuelta a la actualidad, ¿sí? Porque a veces ese punto donde el sujeto se queda en el pasado y se queda solamente, bueno, se reproduce lo mismo que pasó, la intervención de dejarlo en el pasado vuelve aún peor esa regresión. A veces hay que estar muy seguro de que el paciente escuche que se trata de un pasado pero actualizado en el presente, ¿sí? Por eso, cuando yo les digo qué importancia tiene, ¿no?, el nudo Borromeo, es justamente esta, ¿no?, que el anudamiento es con lo real, con lo que aparece, que está fuera de la previsión, lo que hace actualizar lo inconsciente, las marcas edípicas. Pero nunca y siempre son señales neuróticas. El neurótico hace afirmaciones de ese estilo, ¿sí? Alguna vez vamos a tener que trabajar respecto de lo inconsciente y cómo lo inconsciente funciona en términos deductivos, ¿sí? Lo inconsciente, el super yo, trabajan según una lógica deductiva. Y en esa lógica deductiva, todos los hombres son mortales. Digamos, ustedes seguramente, a quienes gusten de la lógica, encontrarán... Sócrates es mortal. Claro, Sócrates es hombre, por lo tanto, silogismo categórico. Ese punto a ustedes les va a servir mucho, porque cuando están ahí, ¿sí?, ahí están en términos de la neurosis, ¿sí? Recuerden siempre que el inconsciente es atemporal, ¿sí? Y por supuesto que se actualiza, se encarna en el presente, ¿no? Deleuze decía, algo se encarna en el cuerpo, ¿sí? Pero también es cierto que el inconsciente tiene cargas móviles. Y esto implica que el inconsciente, o en todo caso la pulsión, inviste nuevas representaciones. El sujeto no es solo reproductor. El inconsciente es productor de nuevas significaciones que hay que contrastar con aquellas que sacó en aquel momento. Otro paciente esta semana me contó, y es interesante porque es una persona que yo conozco hace mucho tiempo, pero en realidad no hemos hablado como analista y como paciente. Y entonces, bueno, yo lo conozco, pero en algún sentido es como la primera vez, pero a la vez no, digamos. Y él me cuenta que la versión que él tiene de su padre, que yo he escuchado, quedó un poco trastocada cuando él vio la semana pasada unas grabaciones de él cuando era chiquito. Y entonces vio esas grabaciones, por ciertas razones, y de repente se vio y lo vio a su papá. Y vio otra cosa que la que él reproducía siempre, ¿no? Donde él decía, mi padre, bla, 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 bla. Y ahí apareció lo nuevo. Y desde ahí es desde donde uno puede trabajar el aparato psíquico como defensivo, como siempre produciendo y reproduciendo la misma versión, ¿sí? Claro. Ojo cuando el analista queda diciendo, pero si el otro era así, ¿de qué se queja? Porque también entonces ahí somos nosotros los analistas los que reproducimos ese modelo. Esto era lo que yo hoy quería trabajar en el vivo. Me parece que es una frase que está todo el tiempo, que se escucha mucho en nuestra profesión. Y hay que tener mucho cuidado cómo utilizarla y respecto de qué cuestiones decimos que algo quedó fijo. Y respecto de qué cuestiones podemos decir, bueno, cierta cuestión no logró producirse entre ambos al futuro, digamos. Y no logró.
pero no es del orden de usted no lo vio y esto siempre fue así. Claro, o sea, porque no es que no se puede decir esa frase. Ponele que un día decís esa frase, pero tiene que venir dentro de un contexto en el que uno pueda trabajar todo lo que viene pegado a eso, digamos, ¿no? Del lado de lo simbólico, haber trabajado el punto edípico de esa persona a la cual... Exacto, que no quede en el imaginario. Exactamente. Que no rigidice. Porque si no, impotentiza al sujeto. Claro. Y estas son las cuestiones técnicas de las que tenemos que trabajar, ¿no? Clarísimo. Que trabajamos con palabras, pero según qué, cómo, en qué momento y respecto a qué, la misma palabra puede producir estrago o puede ser pacificadora. Y productora de algo distinto. Tal cual, tal cual. Bueno, así que bueno. Justo a tiempo, terminamos. Gracias, Violén. Gracias a todos por estar. Gracias a ustedes. Y si todo sale bien, la semana que viene vamos a trabajar sobre los actings. Estoy pensando